Existen otras funciones que van a tener particular importancia en el contexto del cálculo. Una primera función que ya ha demostrado su poder a lo largo de las definiciones de convergencia, por ejemplo, de sucesiones, es esta. La función que a cada número real le asigna su valor como tal, si x es mayor o igual a 0, o menos x si x es menor que 0. Esta función está definida sobre todos los números reales y ya la conocemos, es el valor absoluto. La función valor absoluto tiene por gráfica justamente a una v con vértice en el origen, debido a que es la combinación pues justamente de dos rectas. Va a ser un semirrayo que parte del origen en adelante a una inclinación de pi cuartos y un rayo que parte del origen hacia atrás a una inclinación de 3 pi cuartos. Otra función que va a ser de particular importancia es la función parte entera, la cual denotamos de esta manera. Esta función asigna a cada x en los números reales el mayor entero que es menor o igual a x. Por ejemplo, si aplicamos la función g a 1.4, esta me la manda a 1. Si aplicamos g a 0.75, eso me lo manda a 0. Y si aplicamos g a menos 3.45, esa me la manda a menos 4. Entonces, eh, recuerden, es el mayor entero que es menor o igual a x. Por definición, de manera directa, se satisface que la parte entera de x, por definición, va a ser menor o igual que x, y esta va a ser estrictamente menor que la parte entera más 1. Eso es directamente de la definición. La gráfica justamente de nuestra función parte entera, pues es justamente en el intervalo 0, 1, pues todos los valores van a ir al 0. En 1 va a brincar hasta llegar a 2. Aquí está el 2, aquí está el 1. Y luego en el 2 va a volver a brincar. Y entre 2 y 3 va a valer 2 y así sucesivamente. En el caso entre menos 1 y 0 lo va a asignar de esta manera. Entre menos 2 y 1 lo va a asignar de esta manera. Es decir, van a generar como una serie de escaloncitos. Estas son otras funciones que resultan ser de particular importancia y que ya han jugado un papel importante en el desarrollo de este curso. Existen otras combinaciones de funciones, funciones incluso que les podemos llamar funciones compuestas, en donde pues de alguna manera se van a definir de esta manera, como en un cierto pedazo va a valer tal cosa, en otro cierto pedazo va a valer otra cosa. Entonces hay muchas combinaciones que se pueden hacer entre las funciones elementales. En lo que sigue, vamos a introducir uno de los conceptos más importantes del cálculo, si no es que el más importante. Vamos a introducir el concepto fundamental del límite de una función. Intuitivamente, cuando hablamos de límite, estamos hablando acerca de borde, de aproximación, de que se parece mucho a, o sea, ya lo hemos discutido en el caso de funciones que son un poco más sencillas, como las sucesiones, que toma valores en los reales, pero cuyo dominio de definición son los números naturales o subconjuntos de los números naturales. Ahora vamos a enfocarnos en el caso de funciones cuyos dominios son diferentes de los naturales. En cierto sentido, podemos decir de manera intuitiva que una función tiene un cierto límite L en un punto x0 en los reales si los valores imagen f de x, vamos a decirlo, se aproximan o están muy cerca del valor L conforme x se aproxima o está muy cerca del valor x0. Este galimatías que acabo de decir, ¿qué significa? Bueno, pues lo que podemos decir es, pintemos una cosa de este estilo,
voy a poner aquí un como hoyito y luego vamos a poner esta cosa así, ¿no? Entonces vamos a pintar nuestros ejes. Vamos a decir que aquí tengo un punto x0 y aquí tengo, digamos, un valor L, ¿no? Vamos a suponer que tengo esa circunstancia. Entonces, vamos a decir que el límite en x0 de la función esta, digamos, es la función f de x, es L si al aproximarte a x0 por cualquier lado, ya sea por la derecha o por la izquierda, vas generando acá arriba una sucesión también de puntos. Si correspondemos acá, en el eje de las ordenadas, esto me va a generar una sucesión de puntos que se van a parecer mucho a L. Este concepto es más fácil de entender en sentido negativo, pues es decir, vamos a pensar que yo tengo aquí mis ejes y vamos a pensar que mi gráfica, pues aquí se comporta, vamos a pensar como la parte entera, ¿no? Digamos aquí en este valor x0, pues como que te aproximas a x0 por arriba, te aproximas a x0 por abajo y eso te va a generar una sucesión de puntos, digamos, vamos a decir que aquí es más, vamos a hacerle aquí un hoyito para que no haya problema. Entonces, esta sucesión de puntos se va a ir aproximando, digamos, a este punto al que lo quité, que lo perforé, se va a aproximar aquí, mientras que esta sucesión de puntos se va a aproximar acá. Entonces, si ustedes se fijan, como que la gráfica de esa función está rota. Y de hecho está tan rota que como que no solo la rompieron como aquí, que nada más como que le hicieron un hoyito a la gráfica, sino que aquí no nada más le hicieron el hoyito, sino que además la hicieron así. Esta función, por ejemplo, no tendría límite en x0, porque si te aproximas por acá, te vas a aproximar a este valor de aquí, mientras que si te aproximas por el lado izquierdo, te vas a aproximar a este valor de acá. Esta función, por ejemplo, aunque no está definida en x0, si te aproximas por la derecha y por la izquierda a x0, se aproxima al valor L. De hecho, pues eso es justamente un primer paso hacia otro concepto todavía más general, que es el concepto de continuidad. Y quizás es uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo, que es el de la continuidad. Nótese que x0 de entrada, pues aquí por ejemplo en ambos casos lo perforé. Entonces x0 no necesariamente es un punto que pertenece al dominio de la función. Entonces vamos a requerir de un concepto un poquito más sofisticado, pero que es muy importante plantear a estas alturas del partido. Entonces, definición. Considérense un punto contenido en los reales, un contenido propiamente, y x0 en R. Entonces, de hecho, contenido no propiamente. Me gusta el contenido no propiamente. Entonces, se dice que x0 es un punto de acumulación, de A, si para toda epsilon mayor que 0, el conjunto que voy a denotar como B epsilon estrella x0 y que voy a definir como B epsilon de x0 menos x0 interseca al conjunto A, donde B sub epsilon de x0 es justamente el conjunto de las x en R, tales que el valor absoluto de x menos x0 es menor que epsilon. Esta notación ya la hemos introducido antes.
Lo que quiero decir con esto es que x0 es un punto de acumulación si, o sea, x0 es punto de acumulación. O sea, lo que quiero decir con esto es que es punto de acumulación si el conjunto o la vecindad x0 menos epsilon, x0 más epsilon, contiene al menos un punto de A distinto de x0. Ojo, esto es muy importante. x0 no estoy diciendo en ningún momento que pertenece a. Puede ser y darse el caso que x0 pertenezca a A, pero en términos generales, x0 no tiene por qué pertenecer a A. Entonces, evidentemente, vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esta concepción. Entonces, pensemos. Ejemplos. Tómense en primera instancia A, el conjunto que solamente tiene a los puntos 1 y 2. Tómense X en R. Entonces, por tricotomía, X es menor que 1 o X es menor que 2 y mayor que 1 o X es mayor a 2 o X es igual a 1 o X es igual a 2. O sea, o X es 1 o X es 2 o X es estrictamente menor que 1 o X está entre los dos o X es mayor que 2. Nada más son las únicas posibilidades que tenemos. Si X es menor que 1, entonces tómense epsilon que sea el valor absoluto de X menos 1 sobre 2. Vamos a hacer un dibujo para darnos una idea. La recta, digamos, está así. Entonces, digamos, aquí está 1, aquí está 2. Ese es mi conjunto A. Entonces, o X está aquí, o X está aquí, o X está aquí, o X es 1, o X es 2. Si X es estrictamente menor que 2, es decir, si cayó aquí, tómate la distancia que hay de aquí a acá y divídela a la mitad. Eso sería epsilon. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, la bola de radio epsilon concentro en X, intersección A, ya de entrada es vacía. Vamos a ver, si este fue X, tomé la distancia de aquí a 1 y luego la partí a la mitad. Y luego esta distancia de aquí la tomo hacia este lado. Pues claramente en este intervalo no hay puntos del conjunto porque este punto ya de entrada está estrictamente por abajo de 1. Entonces, ese conjunto no interseca al conjunto A. De manera análoga, pues por ejemplo, si X está por acá, tomo la distancia de este punto a 2, tomo la mitad y genero entonces este intervalo. Entonces, en este intervalo, pues claramente no está ni siquiera el valor 2 porque está por encima de X igual a 2. Ahora, este intervalo pues tampoco interseca el conjunto A. Finalmente, si X está entre 1 y 2, ¿qué pasa? Tomo epsilon como el mínimo de las distancias de X menos 1 y X menos 2. Tomo la mínima. Y tomamos, digamos, delta igual a epsilon sobre 2.